Seferino, ya estamos con Daniel Sapsay, pero hoy es 17 de agosto. Hoy es 17 de agosto, nuevo aniversario de la muerte del padre de la patria, que, Clara, lo que me sorprende siempre es que él vivió muy poco tiempo en la Argentina. Y en los últimos 26 años, él vivió fuera del país, no podía volver. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Robó? No, era honradísimo. ¿Mató a algún argentino? No, al contrario. Se fue porque él tiene una célebre frase que quiero compartir con ustedes. Mi sable no será desenvainado por cuestiones internas. Es decir, él prefirió irse del país, de su país, antes que participar en las luchas civiles. Qué ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo. Daniel, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, un gusto estar con ustedes. Están todas las miradas puestas en la decisión de la Corte mañana, que va a ser una decisión jurídica, pero indudablemente va a tener consecuencias políticas. Sin duda, como muchas decisiones. Por eso hay toda una jurisprudencia que piensa no estrictamente en los aspectos jurídicos, sin desatenderlos, pero en lo que se llama la teoría consecuencialista, es decir, qué consecuencias puede llevar la toma de una determinada decisión y la consideración de las circunstancias en las cuales ella se toma, que es un estilo que la Corte actual ha tomado en muchas de sus decisiones. Uno de los primeros fallos fue el de Discovich en el tema de riesgos de trabajo, y todo esto lo desarrolló, por supuesto, con muchísimo más detalle de lo que yo digo. Pero puede no haber fallo, porque puede ser 2-2, por ejemplo, pues son 4 hasta ahora nada más. Sí. Pero ahí el doctor Rosenkrantz se incorpora el lunes próximo. El lunes. ¿Y él puede desempatar? Sí, puede desempatar, por Pero supuesto. no el lunes. Es decir, no el lunes, por supuesto. Es decir, si no hay fallo, yo creo que no van a dictar nada, porque no hay mayorías como para llegar a un fallo. En el breve lapso tampoco se puede integrar un conjuez, porque no en los tiempos sería absurdo. Entonces, evidentemente, en ese caso no habría fallo y esperarían hasta que normalmente el doctor Rosenkrantz pueda ponerse al tanto de lo que es la cuestión, que me imagino que ya debe estar de todos modos ojeando, ¿no? Ahora, usted sabe de esto y por eso lo invitamos. Una cosa que la Corte seguramente va a decir que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para fijar tarifas. Sin ninguna duda. Eso es una jurisprudencia añosa y que no se va a cambiar. Porque si bien aquellos que creemos que se deben revisar los actos de los poderes políticos es por los aspectos procedimentales, no por la conveniencia o mérito de una determinada política. Es más, tampoco el Poder Legislativo tiene esa facultad. El Poder Legislativo sí dicta el marco dentro del cual el Ejecutivo va a decidir en cada momento los cuadros tarifarios. O sea que la separación de poderes ahí se ve clara. Ahora, de todas maneras, suena insólito que el tema tarifas llegue a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Realmente sí. Es justamente en el otro bloque que se hablaba de la política, es un fracaso de la política. Y del gobierno, sobre todo. Y reposa, sin duda, sobre los jueces una labor terrible, la famosa judicialización de la política. Ahora, sin duda. los ministros del tribunal también pueden establecer topes. Pueden, digamos, aplicar el principio de razonabilidad en el modo como se han establecido los cuadros tarifarios. Y en ese caso podrían llegar inclusive a determinar algunas escalas y demás, en el sentido de que se reconsidere para algún sector vulnerable, etcétera. Esos podrían, sin fijar los números, pero sí señalando cuáles serían los criterios no discrecionables que lleven, para aquellos que no pueden pagar, a un monto razonable. Y puede decir también, por ejemplo, ¿es obligatorio hacer una audiencia, aunque sea no vinculante, pero está en la ley? Si está en la ley, es vinculante hacerla. Aunque el resultado de la audiencia pública no sea vinculante, si de esa audiencia pública surge que se oponen a lo que el poder está proponiendo. Pero es un proceso de toma de decisión que tiene distintas etapas. Uno es la audiencia pública, que tiene que ver con la consulta, con el intercambio de ideas, con la información inclusive, para saber de qué se trata. Ahora, acá creo que hay un punto en el cual hay que estudiarlo bien. Si efectivamente en el proceso en el cual se hacen las audiencias públicas hay dos momentos diferentes, lo que llaman la boca de pozo y lo que llaman la distribución. Digo porque esto creo que es más para un técnico, porque efectivamente si uno va a la fría letra de la ley, pareciera que es solo para la distribución.
Entonces, si efectivamente esta dicotomía es factible, si la ley no exige para lo primero, en ese caso no sería obligatorio. Ahora, yo igual hubiera llamado audiencia pública, pero eso es otro problema. Ahora, sí, hay otro, el cuarto tema, porque estudié la lección y quisiera lucirme. No, el cuarto tema está tomando examen a nadie. No, acá estamos aprendiendo, acá se trata de aprender. El cuarto tema es que el fallo puede establecer que ese aumento no sea retroactivo. También, por supuesto. O sea, que sea a partir de hoy o de mañana. Sí, por supuesto. O sea, que puede ser un fallo bastante complejo. Puede ser muy complejo. Puede ser una de cal y una de arena. Está lleno de condimentos. ¿Demasiado complejo para el nivel de la política argentina, cree usted? Yo creo que es muy complejo para los pobres jueces que tienen que de alguna manera laudar. Porque es casi como una fórmula que sea lo menos gravosa posible para la gobernabilidad y para el futuro de la Argentina. Porque si efectivamente, yo no soy economista, bueno, ahí lo tenemos a Guillermo Nielsen. Si es cierto que efectivamente esto generaría semejante estropicio a nivel de que no habría inversiones, de que habría que buscar la plata de no sé en dónde, y son miles de millones que me olvidé de la suma, bueno, es cierto que para la Corte es una responsabilidad inmensa, mucho más fácil en otra instancia. Doctor, ya que habló de miles y miles de millones y hablando del tema de la corrupción, yo leía una frase de Simone Beauvoir que decía que lo malo que tiene el escándalo que uno se acostumbra, ¿no? Y yo estaba leyendo que venimos, el Banco Central, de pagar 53.000 millones de pesos vinculados al tema de la venta del dólar a futuro, que ahora se descubre, o por lo menos hay una denuncia de la AFIP, por importaciones truchas por casi 12.000 millones de dólares, que son algo así como 180.000 millones de pesos. Y para que la gente lo entienda, digamos, el plan social más importante que tiene la Argentina, que es la asignación universal, son apenas 45.000 millones. Entonces, la magnitud de la corrupción en la Argentina es impresionante. Y la pregunta es, ¿la justicia argentina está preparada para dar respuestas a esto? Bueno, demostró durante muchísimos años que no controló nada, porque prácticamente todas estas cuestiones ahora salen a la luz, pero ya estaban absolutamente estancadas en los mismos tribunales que ahora han tomado velocidad. Entonces, si es espasmódica la justicia, no es justicia. ¿Usted le desconfía un poquito? Yo le desconfío mucho, en particular la justicia federal penal, sí, por supuesto. Si no, es incomprensible. Por ejemplo, ver en el caso de López, Rafecas tenía el caso desde hacía 8 años. Y recién ahora se le ocurrió hacer una visita para ver donde el tipo había declarado que efectivamente escondía el dinero. Es una farsa, un poco tarde. Sí, sí. ¿Y de Martínez Giorgi? ¿Con Eve Bonafini? Bueno, de Martínez de Giorgi yo recuerdo algo que me parece muy grave, que es el modo como sobreselló a nivel absolutamente express al camarista Freiler, Eduardo Freiler. Y ni siquiera se excusó cuando su mujer es la secretaria de Freiler. Entonces, digo esto porque cómo uno puede confiar, eso a la luz pública, es decir, lo sabemos todos, es cotejar decisiones y situaciones. Y sin embargo, a mí lo que me sorprende es que situaciones tan graves no sean objeto de un juicio político. Y en el caso, pasan inadvertidas. En el caso de Bonafini, el juez estuvo prudente, digamos. Sí, estuvo prudente, pero sorprende que justo el día de la marcha, y cuando se cumplían las 2000, sea el momento en que pensó precisamente en hacerla comparecer por la fuerza pública, ¿no? Me parece que en eso no fue tan prudente. Yo me pregunto hasta contenta Bonafini, me parece. Y bueno, se puso en el escenario absolutamente como una especie de efigie. Y le dio el escenario, le proporcionó, absolutamente. Ahora, hay gente que se contenta con poco también, ¿eh? Sí, desgraciadamente sí. Ahora, ¿puedo volver sobre el tema de Aranguren? Porque hay un tema ahí que la diputada Camaño lo puso a la luz pública ayer, que es la presunta incompatibilidad. O por lo menos hay un tema ahí muy polémico respecto de la ley de ética pública. Es decir, un ex CEO de Shell puede ser ministro de Energía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en la medida que se deshaga de todo interés respecto de Shell. Pero si tiene acciones. Claro, pero ahí está el problema. El problema es que tenga acciones, independientemente, a lo mejor si se pone esas acciones, famoso fideicomiso ciego, ¿no? Como lo quiso el expresidente Piñera de Chile. Con LAN. Con las acciones de Exactamente. Una cosa así, sí,
porque evidentemente ya él no maneja, está desprovisto de toda conducción y está en manos anónimas, entre comillas. Pero en la medida que siga utilizando las acciones, que sean parte de su riqueza, independientemente que las merezca, porque fue el premio que le dio la empresa por tantos años dedicado a ella. Bueno, pero de todos modos, a mí por lo menos me hace ruido. No soy un especialista en ley de ética pública. Habría que revisarla para ver desde el punto de vista de la ley si efectivamente surge. Pero por el sentido común pareciera que no se puede discutir mucho. Doctor, de todos los temas están vinculados a la justicia, quizás uno de los más delicados y que de alguna manera se ha reabierto en las últimas semanas es el tema Nisman, de las denuncias de Nisman. Me gustaría compartir con usted lo que nos dijo el fiscal Germán Moldes hace 2 semanas. Lo vemos, por favor. Nisman denunció encubrimiento del peor atentado terrorista que conoció la historia argentina. Yo no coincido con Nisman, a quien reitero que no conocí, en la calificación legal. Yo creo que lo que está denunciando es el delito de traición. Y ese delito de traición, mis queridos amigos, en el día de tal, tiene penas que pueden llegar hasta la reclusión perpetua. Así que aquí estamos hablando de otro abanico de figuras delictivas que hasta ahora en la Argentina nunca habíamos visto. ¿Se podría llegar? Bueno, efectivamente es gravísimo lo que él dice y es curioso porque a pesar de que fueron desestimadas de manera absolutamente liviana, como hizo el juez, volvemos a Rafecas, de todos modos cuando uno observa la denuncia de Nisman, cuando después la toma Policita, la enriquece todavía mucho más, porque ordena que deberían de hacerse mucho más medidas de prueba, es decir, va a las efectividades conducentes. Y cuando la toma Moldes nuevamente para apelar de lo que se le rechaza a Policita y va ante la sala primera de la Cámara Federal Penal, todavía la enriquece más. Y ahora veo que inclusive en materia delictiva, yo no soy penalista, llega hasta el delito de traición, que es prácticamente el único junto con la sedición que están mencionados en la Constitución. Traición a la patria, o sea, es cierto, es gravísimo. ¿Pero puede aplicarse a Cristina en este caso? Y bueno, si se demuestra que efectivamente encubrió un atentado de estas dimensiones, es decir, a los autores de este atentado, a partir de una negociación en lo que se jugaban en intereses personales, por los que escuchamos inclusive grabaciones, si se llega al vínculo entre estos personajes, entre lo que estaba Delía, Esteche, un iraní, etcétera, el canciller Timerman también está, en donde estaban negociando directamente determinadas prebendas para entregar de esta manera unos delitos más graves de la historia argentina, por lo menos el acto de terrorismo más grave, y bueno, hay que ver en el entender del juez si entiende que se entra en tipificación de traición a la patria, pero me parece que se estaría muy cerca. Pero ya digo, hay que demostrar todas las cadenas causales. Podría ser, pero es difícil de que ocurra, ¿no? Porque me parece que a los efectos probatorios es complejo. Sería muy interesante ver el dictamen de Moldes, que es un hombre por el que tengo un gran respeto, para que no parezca que estoy contra todos los miembros de la justicia penal. Habría que ver cómo él lo trabaja, además ha estudiado durante muchísimo tiempo y en ese caso no va a tener más elementos. Yo no tengo acceso a la causa. Doctor, para terminar, en la gente genera una gran expectativa todas estas denuncias y la intervención de la justicia, pero yo pienso que en la medida que razonablemente no haya castigos, no se compruebe todo lo que se está investigando, lo que va a ocurrir es una segunda gran etapa de decepción de la sociedad frente a la justicia, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, o la banalización con que usted empezó, lo de Simone de Beauvoir, que me parece excelente, ¿no? Lo del escándalo. Ahora bien, hay que observar de todos modos que nunca recuerdo en democracia que hayan habido tantos exfuncionarios que están con prisión preventiva y en condiciones iguales a la de cualquier preso o casi iguales. Esto sería una señal. Como así también la aceleración de causas que se acentúan día a día, lo que da una cierta esperanza, y la presión social, que yo creo que está un poco en la base de todo esto. Inclusive es importante que cambiemos, en particular el presidente, tomen nota,
porque creo que una de las causales, precisamente, del triunfo de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires, no tengo duda alguna, fue la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico y contra la corrupción. Claro, usted dice una alerta, que no cambien gobernabilidad por impunidad. Por impunidad, por negociaciones, debajo de la mesa. Lo que se hizo en materia de inteligencia a mí me parece muy criticable. Sí, eso fue criticado por mucha gente, para que no parezca que uno defiende todo. Porque son dos personas muy cuestionadas. Muy cuestionadas, nada contra ellos, sí. Pero... Sí, muy cuestionadas. Hasta levantó de parte de las ONGs más serias en temas cívicos. Y de Carrió de manera unánime la crítica. No, pero la Asociación por los Derechos Civiles, también. La Asociación por la Igualdad y la Justicia, Poder Ciudadano, es decir, realmente organizaciones serias, críticas muy severas. Del club político. También. Que son amigos. Exactamente. Que son amigos de Macri, digo. De Macri, sí. Son los intelectuales que primero accedieron a él y todo. Y la crítica fue gravísima. Doctor Sassay, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, fue un placer como siempre. La siguiente pregunta, ¿tiene salida el laberinto de las tarifas? Vamos a preguntarle a alguien que sabe. Es la otra Vamos. cara.